momentos acaba de coger mucho más fuerza este río aquí. Buenas noches, saludos. El invierno rompe la tranquilidad del país. Alerta nacional del IDEAM ante amenaza de inundaciones y deslizamientos. Miles de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar buscan refugio. Habrá más casas para ellas. A las cárceles del país les sobran 41.000 presos. Por ahora hay dinero para acomodar 10.000. La extradición de Otoniel llevó a la disputa por la verdad y reparación de las víctimas. El fracking no encuentra sosiego. Ambientalistas buscan la talanquera para prohibirlo. ¿Usted está terminando carrera y vive en uno de los 170 municipios PEDET? Allí puede hacer sus prácticas laborales y su tesis de grado. Buenaventura está de moda. Empresario que monte empresa en la ciudad tiene rebaja de impuestos. La primera Constitución colombiana celebra sus 200 años de vida. El pronóstico del IDEAM desde hoy y por 10 días más advierte que se intensificarán las lluvias en todo el país. Toda Colombia debe estar alerta por crecientes súbitas, deslizamientos e inundaciones que pondrán a prueba el sistema de atención de emergencias en el territorio nacional. El centro y occidente del país serán golpeados por fuertes lluvias por el coletazo de una onda tropical que afectará a las regiones con fuertes descargas de agua que desde ya se pronostican por el IDEAM. Se recomienda especial atención en la zona insular del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Miren esto. Esta misma situación ya se vive en el departamento del Valle de Cauca, donde más de medio departamento está en riesgo por inundaciones, deslizamientos crecientes y rupturas de jarillones que inundan los cultivos. Lo que debiese llover en un mes, en un par de horas ha caído. Y eso ha saturado la hidrología de la ciudad, generándonos daños, desastres en muchas partes. La primera tarea, salvar vidas humanas, vidas de otras especies. Que esto que ocurre en el valle no lo coja de sorpresa. Por eso todos los comités de gestión del riesgo deben estar en alerta y en constante monitoreo en todo el país. Vamos a acompañar todas las acciones que sean necesarias para recuperar los estragos que deje esta ola invernal. Pero es muy importante que los gobernadores también apliquen las medidas preventivas. Pero como ciudadano, si sabe que tiene en su entorno situaciones de riesgo como ríos, montañas cedidas, esté alerta y ante el llamado de las autoridades, acate las instrucciones. Yo creo que con todas las noticias que venimos escuchando en los últimos días, el número de muertos, desplome de vivienda y cosas como esa implican que cada uno de los ciudadanos también deben ser responsables en el manejo de la seguridad, de tal manera que no terminen comprometidas familias en Colombia y, por qué no decir, vaya a haber un sinnúmero de muertos después de esta ola, que pase esta ola invernal. Se recomienda afianzar las medidas de prevención a todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, dado que se encuentran en alerta por crecientes súbitas y aumento de los niveles las cuencas de la región Caribe, el Bajo Magdalena, sectores del centro y sur de la región Caribe, Piedemonte de la Orinoquia y centro y norte de la región andina. También son posibles afectaciones por deslizamientos de tierra en las zonas mencionadas. Ante esta situación, y si se encuentra en zonas de riesgo, mantenga un kit de emergencia, linterna, algunos alimentos enlatados y frazadas, pero sobre todo, y dependiendo de la situación de crisis, trasládese a una zona alta, poniendo en un sitio seguro primero a los niños y adultos de tercera edad. Dieron vía libre a la creación de nuevas casas de refugio para proteger a la mujer víctima de todo tipo de violencia. Actualmente, Colombia cuenta con 52 casas refugio. De acuerdo con Medicina Legal, el año pasado se presentaron 98.545 casos de mujeres víctimas de algún tipo de violencia. ¿Desde cuándo usted está autorizada para ver mi celular? El lugar donde se registra el mayor número de casos es en su vivienda, con el 35,77%, seguido de la vía pública, con el 34,42%. Ante este panorama, una iniciativa busca implementar en todo el territorio nacional las casas de refugio para las mujeres que han sido víctimas de violencia o que están en peligro de serlo. Para que allí tengan ayuda jurídica, psicosocial, ayuda pedagógica, capacitación, formación, darle protección a ellas y a sus hijos y también devolverlas al mundo a que se puedan defender, puedan conseguir trabajo, pero sobre todo tenemos que acabar la violencia hacia la mujer. Estas casas serán sitios de acogida temporales gratuitos en los que se ofrecerá alimentación, alojamiento y vestimenta. Son espacios seguros, dignos para la
protección y la proyección y la seguridad de las mujeres víctimas. Son sitios relevantes que son importantes en este acompañamiento. Para algunas organizaciones, este tipo de iniciativas deben ir acompañadas de otras acciones de fondo. Que es importante que desde el sistema judicial se tomen medidas efectivas, que se ordenen capturas y se impongan medidas de aseguramiento en casos de alto riesgo feminicida, para que no sean las mujeres, sus hijas y sus hijos quienes sigan saliendo de las casas por miedo. La implementación de las casas refugio estará a cargo del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Salud, el Gobierno Departamental y las entidades territoriales, a fin de que se puedan crear más en todos los municipios del país. Agilizar el sistema judicial implica también la descongestión de las cárceles del país. Para este fin fueron aprobados nuevos recursos con los que se construirán otros centros de reclusión. En marzo de 2022 habían en diferentes centros provisionales de reclusión 20.950 personas esperando a que una instancia definiera su situación judicial, no importando inclusive a que días o meses después este resultara inocente. Y en cada celda de a 10 y 15 personas violando todos sus derechos y dignidad humana. Aunque cometieron errores violando la ley, la Corte falló y recordó que son sujetos de derecho y aún recluidos se les debe garantizar su dignidad. Para una población de más de 100 personas privadas de la libertad, solamente tienen una batería de baño. Les toca hacer las necesidades fisiológicas en bolsas plásticas y en botellas. La invitación es que de manera inmediata adelantemos una reforma legislativa estructural al sistema sin más dilaciones. En el Congreso se hicieron debates de control político y se dejó evidenciado que todos los derechos humanos de los reclusos se estaban violentando. Tratando de dar solución a esto, se destinaron cerca de 1.000 millones de pesos para construir cerca de 10.000 nuevos cupos para mantener con dignidad a estas personas que cometieron errores en la sociedad. Que además de ello haya unas condiciones tanto de alimentación como de estadía que le permita a estas personas cumplir su pena. Las obras se habilitarán en Pereira, Sabanas de Ángel Magdalena, Mocoa Putumayo, Islas de San Andrés, Barranca Bermeja, Buenaventura y San Martín Meta. Esa noticia de los nuevos cupos me parece muy importante, pero no es suficiente. Tiene que haber una verdadera política pública para que nuestro reo sea resocializado, es decir, pueda volver a la sociedad en mejores condiciones, arrepentido, pero sobre todo haciendo el bien. En Silvia, Cauca y Riohacha, Guajira, se habilitarán cupos carcelarios con enfoque diferencial para población indígena, así como se contempla construir pabellones para mujeres en Mocoa, San Andrés y Barranca Bermeja. ¿Hay realmente reparación a las víctimas y esclarecimiento de la verdad en los delitos cometidos en medio del conflicto armado que vive el país? Esa es la pregunta que deja un álgido debate a propósito de la extradición de alias Otoniel. La extradición de alias Otoniel frente al conocimiento de la verdad y la reparación a las víctimas está en la lupa del Senado. Algunos senadores proponen reglamentar la extradición para que esto no signifique la vulneración de los derechos de las víctimas y la falta de seguimiento a los delitos en Colombia. La extradición se ha convertido en un mecanismo de impunidad cuando se trata de jefes paramilitares o de poderosas organizaciones narcotraficantes. Hay muchas circunstancias que indican que una vez en Estados Unidos las personas extraditadas no pueden acceder con la misma celeridad y de la misma forma a la justicia colombiana. Demostramos que el abuso del instrumento de la extradición pisotea los derechos de las víctimas, de quienes han sido extraditados, sobre todo aquellos que son procesados o que están comprometidos con la justicia colombiana con relación a crímenes de guerra, a delitos de lesa humanidad y a violaciones graves a los derechos humanos. Frente a los cuestionamientos realizados en el debate de control político, ante el riesgo de que no se dé a conocer la verdad y que se obstruyan los procesos judiciales en Colombia, se mencionó lo establecido en la normatividad del país. No se extradita la verdad, como dicen algunos sectores, porque las dos resoluciones del gobierno donde se estableció la extradición quedó claro que una vez él pague por sus crímenes en Estados Unidos, tiene que venir a Colombia a pagar por sus delitos. Ante la extradición de alias Otoniel, el ministro de Defensa señaló que luego de 10 años se logró su captura y se preservó su vida para que se dé a conocer la verdad de muchos de los delitos cometidos.
De acuerdo con cifras entregadas por el ministro de Defensa, Diego Molano, los paramilitares extraditables han entregado al Fondo de Reparación de las Víctimas 300.000 millones de pesos, por lo que agregó el funcionario que esto demuestra que sí se dan garantías a las víctimas en medio de los procesos de extradición. Damos la bienvenida a Carol Dau con su agenda ambiental. Carol, buenas noches. Marcela, televidentes, buenas noches. Los manglares son ecosistemas considerados como uno de los más productivos del mundo. Son claves en la lucha contra el cambio climático, nos brindan alimento, además ayudan a prevenir la erosión costera y sirven de barrera ante fenómenos naturales como huracanes. Por eso y mucho más se adelantan iniciativas para protegerlos. En Colombia tenemos alrededor de 300.000 hectáreas de manglares. Ellos de alguna manera regulan el clima porque se ha encontrado que son una posibilidad de capturar de sumideros de carbono como los demás bosques, incluso en proporciones mayores, y ayudan pues a reducir el tema del cambio climático. Los manglares, además de ser unos luchadores contra el cambio climático, sirven de barrera ante los fenómenos naturales. Tiene una capacidad de retener sedimentos, y esto contribuye a prevenir temas relacionados con erosión costera. Adicionalmente, son considerados de los ecosistemas más productivos a nivel mundial. Por eso protegerlos, planificar su manejo y restauración es un asunto primordial que avanza en el Senado. Y lo que hemos visto en el país, lamentablemente, es un deterioro de los manglares por explotación ilegal del mangle. 2, por uso y apropiación de las áreas de manglares que las están rellenando y están construyendo irregularmente. El uso sostenible de estos ecosistemas en el cual se puedan satisfacer las necesidades de las poblaciones sin generar una afectación es un objetivo claro de esta iniciativa. Que dentro de cada POT de las ciudades, de los departamentos, se pueda incluir de qué manera se van a cuidar estos manglares, de qué manera se van a poder ayudar a que cada día los manglares puedan tener supervivencia y no al revés, destrucción. También se establece que los manglares deban ser objeto de estudio permanente para cuidarlos y aprovechar su condición extraordinaria de una manera adecuada. La economía circular es una de las apuestas mundiales para que no terminemos ahogados en basura. Hablamos con emprendedores que rescatan el plástico desechado y lo convierten en atractivos elementos como gafas o vestidos de baño. Sin duda, uno de los grandes y más importantes pasos en materia de sostenibilidad ambiental se dio de manera reciente y luego de varios esfuerzos para llegar a la prohibición de plásticos de un solo uso. Veremos cómo desaparecen poco a poco del país plásticos como pitillos, mezcladores, cubiertos, platos, bolsas, recipientes, todos aquellos elementos que le hacen tanto daño a nuestro medio ambiente. Esta ley tiene ciertas excepciones relacionadas, por ejemplo, con la necesidad del plástico para garantizar la calidad del producto. Es allí en donde los emprendedores y empresarios sacan toda su creatividad para darle una nueva vida al plástico que seguirá en nuestro diario vivir. Tenemos bases textiles elaboradas con hilos biodegradables y con hilos reciclados a partir de botellas PET. Y con estas telas que surgen del plástico reciclado, 2 jóvenes quindianas confeccionan trajes de baño. Porque queremos ir a aprender, conocer muchos más proveedores. Una apuesta que garantiza el cuidado de nuestros ecosistemas, playas y mares. Tanto las marcas como los consumidores deberíamos optar por productos sostenibles porque estamos en una era nueva, una era de cambio, una era más de conciencia. Entonces es como que nos unamos todos porque pequeños gestos hacen grandes cambios. ¿Y se habrían imaginado que de 10 tapas plásticas salieran unas lindas gafas? Los tapabocas son polipropileno, envolturas de muchos dulces, de muchas paletas, todos esos materiales son polipropileno y nosotros los usamos para poder hacer nuestras gafas. Ustedes pueden llevar el plástico a la tienda y con eso hacer sus gafas o escoger el reciclado que ya tienen disponible para elaborarlas en tan solo 20 minutos. Este es de carpetas. Grandes estrategias con las que podemos hacerle frente al cambio climático. Y darle un segundo chance como al plástico que todos consideramos basura. Hay diversas opciones para que como productor o consumidor escojamos la alternativa más sostenible. ¿Y tú ya pensaste en qué podrías transformar este plástico?
Hace unos días, el Tribunal Administrativo de Santander revocó la decisión que había tomado una jueza de suspender el primer piloto de fracking en el país, dándole así vía libre a esta práctica. Pues bien, opositores de esta decisión insisten en los riesgos que trae para el medio ambiente la exploración y explotación de recursos, y por esto buscarán prohibir de tajo el fracking en Colombia. Para algunos expertos, los pilotos de fracking en el país no son de utilidad, son ineficaces y por lo tanto innecesarios. Algunos senadores también criticaron la decisión de darle vía libre a los pilotos de fracking y buscarán ponerle fin a estos y a la práctica en general de extracción de hidrocarburos. Esa es una práctica nefasta, perversa, agresiva, sobre todo contra los recursos hídricos que tiene el país. Y el argumento es que hay que esperar las pruebas de los proyectos pilotos, pero eso es un sofisma porque ellas no se están llevando a cabo con una rigurosidad científica, con pares que evalúen si lo que se está haciendo está bien. No, el fracking definitivamente no, y no es verdad que necesitemos pruebas pilotos. El mundo tiene varias pruebas y no puedo decir ahora para muestra un botón, son muchas oportunidades en las cuales se ha comprobado científicamente que el fracking tiene consecuencias sociales, ecológicas y ambientales. Para otros senadores no se debe satanizar esta propuesta piloto. Tengamos un estudio serio sobre el fracking, que venga una comisión académica seria, internacional y nacional que explique cuáles son los efectos reales del fracking en Colombia. No pongamos a satanizar prácticas sin antes tener un estudio serio sobre las consecuencias que debería tener para el país. El proyecto de ley que hace trámite en el Congreso espera ser debatido antes de terminar la legislatura. Esta semana fue aprobada una ley que le traerá empleo a los habitantes de Buenaventura a través de la inversión privada. Se incluyó este distrito en el régimen de tributación especial, lo que significa beneficios tributarios a las empresas que decidan producir en el territorio. Según el DANE, Buenaventura es una de las poblaciones que presenta una alta cifra de desempleo. Pasó de tener un 18% en 2016 a un 33.9% en 2020. Buenaventura en este momento carece de empleos directos. Hay mucha tercerización. Entonces, los pocos puestos que se crean, las empresas que están asentadas aquí están trayendo personas de otros lugares. La situación sobre el empleo aquí en Buenaventura ha sido un poquito difícil, se le puede decir. Buscando una forma, por más que demos vuelta, no lo logramos conseguir. Cuando hay empresas que realizan ofertas laborales, te piden a ti cierto espacio de experiencia, lo cual hay personas de las cuales no tenemos de pronto la posibilidad y la accesibilidad. Con el objetivo de poner fin a esta problemática, una ley aprobada esta semana en el Senado buscará atraer inversión nacional y extranjera para generar empleo en el territorio. Con la creación de esta zona especial de Buenaventura por 3 años más, que permite la creación de mínimo 30.000 empleos los próximos 5 años, es algo muy importante, una ciudad con el 31% de desempleo en Colombia, una de las más altas del país, el 82% de pobreza, 41% de miseria. Yo creo que es una muy buena noticia para Buenaventura. Buenaventura le va a dar la posibilidad al Pacífico colombiano de la llegada de nuevas empresas, empresas que van a generar empleo, empleo de calidad, para poder dar todo lo que es la educación, la salud, el tema turístico que es tan importante. En la ley quedó establecido un beneficio tributario del 0% de impuesto de renta en los próximos 5 años a empresas que se establezcan allí y generen empleo. En adelante, estudiantes de todas las carreras podrán realizar sus prácticas laborales y hasta su tesis de grado en los 170 municipios que fueron priorizados en el Acuerdo de Paz, lo que hoy se conoce como municipios PEDET. Una nueva opción tendrán los jóvenes de educación superior para realizar su tesis de grado o las prácticas laborales. Se trata del Servicio Social PEDEF, que busca que los estudiantes presten sus servicios profesionales en municipios que históricamente fueron violentados en medio del conflicto armado. Tenemos 170 municipios identificados en todo el país que han sufrido mucho más por la violencia, comparado con los otros municipios. Queremos que las personas que se están graduando de educación superior tengan la opción de grado de presentarle un servicio social a esas comunidades. Según lo aprobado, las instituciones de educación superior podrán incluir este servicio social como una opción de grado para los estudiantes de últimos semestres o como prácticas profesionales.
Pues este tipo de pasantías yo las considero sumamente útiles, sobre todo en áreas del conocimiento como las que nosotros desde la geología manejamos. Habrá más posibilidades de un desarrollo, un sostenimiento y obviamente un progreso significativo para estos municipios. Y además creo que a los estudiantes les serviría porque tendrían más posibilidades de realizar sus pasantías o todo lo que necesiten para poder realizar su trabajo de grados. Quienes realizan el servicio social tendrían varios incentivos, como la homologación del servicio social PDF como experiencia profesional, la condonación de un porcentaje de intereses si tiene deudas con el ICETEX y la prelación en caso de empate en concursos con entidades públicas. Es muy importante porque esto va a permitir que los jóvenes conozcan de primera mano la situación y las realidades de los territorios, pero aparte de eso están prestando un servicio. El proyecto crea además la red de servicio social PDF para impulsar redes de conocimiento y participación. A este proyecto solo le resta la sanción presidencial para ser ley de la República. A pocos días de las elecciones presidenciales, NS Noticias preguntó qué esperan los colombianos como prioridad para el nuevo mandatario. Pues bien, en materia de salud, por ejemplo, son varios los retos: atención oportuna, mayor infraestructura y prevención. Hace 8 días, NS Noticias registró en Quito, Chocó, la muerte de un joven de 14 años que falleció al parecer por falta de atención médica. Para evitar tragedias como esta, ¿hacia dónde debe ir la salud en Colombia? Mucha demora, uno pide una cita y se demora 3, 4 días para dársela. Uno que ya está en cierta edad, uno debía tener prioridades 1A. El reto más importante es asegurar que la salud no siga siendo un negocio. Atención oportuna, sin paseos de la muerte, piden los ciudadanos. Para que la atención a todos los usuarios sea equilibrada. Es muy tedioso uno ir a pedir una cita a una EPS. Primero tiene uno que estar a las 5 de la mañana para hacer una filita. Si es por teléfono, en ninguna hora encuentra uno citas disponibles. También debe mejorar los salarios para todo el personal médico y asistencial. Aquí necesitamos prácticamente revisar sus condiciones de vinculación e ir hacia una nueva garantía que permita mejores condiciones para ellos en su labor. Programas de prevención y tratamientos médicos a tiempo es otra de las prioridades. Yo tengo astigmatismo miópico y me ponen mucha traba para operarme cuando eso no debería ser así. Tener promoción de la salud, pues buscando que precisamente no tengamos que llegar hasta las enfermedades. Además es necesario avanzar en la ley de punto final. Que los recursos de salud lleguen a las entidades que prestan el servicio de salud, a los hospitales y clínicas en el país. Que la plata que nos ahorremos en unos costos exagerados y en corrupción pueda ir a donde necesitamos que vaya, que es a donde a los pacientes sobre todo. Otro de los retos será avanzar en la implementación de la historia clínica electrónica, mejorar en la infraestructura hospitalaria en municipios de categoría 5 y 6 y la entrega oportuna de medicamentos. Y fueron varios los intentos que se hicieron en el Congreso para adelantar una reforma a la justicia durante los últimos años. Sin embargo, no prosperaron. Quien gane las elecciones presidenciales el próximo 19 de junio tendrá que ponerle frente a las diferentes quejas y peticiones en el sector justicia. Congestión judicial, impunidad y falta de recursos siguen siendo el dolor de cabeza para abogados y jueces que no dan abasto con los cientos de procesos que llegan a diario. Estos son algunos de los retos que tendrá que enfrentar en materia de justicia el nuevo mandatario de los colombianos. Hay una gran sobrecarga de trabajo de los fiscales. Un fiscal puede tener 9.000 casos a cargo y cuenta con 1 o 2 auxiliares. Y esas personas se ven muy afligidas por la rigidez de los términos y tienen que cumplir. La condición de la justicia en Colombia es terrible, triste. 8, 10, 20 años para un proceso. Eso no hace la justicia eficiente. Se necesita una reforma a la justicia que acerque al ciudadano, que garantice que no haya impunidad, que garantice que cuando se reclama se obtenga lo justo. Para algunos senadores el error en el aparato judicial obedece a su politización. Por eso algunos de los cambios que se hagan deben ser estructurales. La Constitución introduce elementos de politización. Le pongo un ejemplo. Creó la Corte Constitucional, maravillosa idea. Le otorgó al Consejo de Estado, a la Corte Suprema de Justicia y al Presidente de la República la nominación y la elección al Senado de la República.
Eso no es bueno. Según expertos, la apuesta del nuevo presidente de Colombia en materia de justicia está en la implementación de la digitalización de la justicia. El reto más importante que tiene el nuevo gobierno en materia de justicia es implementar y fortalecer la justicia digital en Colombia, que fue ya hoy aprobada por el Congreso de la República. Se espera entonces que la esperada reforma a la justicia la trabaje el gobierno entrante de la mano con el nuevo Congreso de la República, que se instalará el próximo 20 de julio. Ya son 200 años de la creación de la República de Colombia y desde su creación, la Constitución de nuestro país fue catalogada como la más progresista. Con eventos culturales se conmemora el Bicentenario. Hace 200 años por estos días, Colombia vivía uno de sus momentos cumbre, cuando en la ciudad de Cúcuta se reunían los constituyentes y se daba paso a la creación de la República de Colombia y se redactaba la primera constitución política del país. Con esta constituyente nace el Congreso de la República y los dos primeros partidos políticos, los centralistas y los federalistas. Pero también nacen las garantías para los ciudadanos. La mesa directiva del Senado celebra estas gestas y hoy conmemoran y analizan estas normas que aún rigen al país y que continúan dando garantías a los ciudadanos. Las circunstancias traerán dificultades, traerán cambios, pero no podemos perder de vista lo fundamental, que es llegar a procurar lo que los filósofos siempre han llamado como la felicidad de los pueblos, la satisfacción de las necesidades, un principio de igualdad, un principio de libertad que no puede conculcarse. 200 años después, el actual presidente del Congreso honra esta Constitución y la creación e independencia de los tres poderes públicos, y que así debe seguir el país por el futuro de la nación. Y eso es lo que ha querido y ha cuidado siempre el Estado colombiano. La división de los poderes, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, sistema de pesos y contrapesos, el poder ciudadano en cabeza de quienes deciden y quienes tienen la vocería real del poder electoral, hace parte también de esa Constitución y es lo que ha hecho que Colombia sea una de las democracias más estables de América Latina. Hace 200 años se pasó de la autoridad militar a la civil, ya se hablaba de una procuraduría, de la extradición, se inició la abolición de la esclavitud y hoy, 200 años después, toman relevancia. Y en la medida en que los derechos fundamentales de los colombianos se les pueda garantizar en su realización, pues iremos entre todos constituyendo una sociedad más justa, más equitativa y ante todo ir disminuyendo esos niveles de desigualdad que de alguna manera nos deshonran a los colombianos. Son 200 años de historia de una nación relativamente joven, pero que a pesar de las dificultades de la República, Colombia ha sido reconocida como la democracia más sólida que se construye y se forja día a día. Pero pese a esto, Colombia es un país joven que sigue luchando por ser un país mejor para que su soberanía y la grandeza de su nombre sigan brillando por los siglos de los siglos. Muy bien, y con esta nota de cumpleaños los dejamos. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.